clase anterior, sí, clase del viernes, estuvimos viendo intersecciones y de variedades vimos que la intersección de una variedad es una variedad. Vimos que algunas propiedades, ¿no? Como que dos variedades paralelas o no se intersecan o una está contenida en la otra, o que si tengo dos variedades con un punto C en común, entonces la variedad intersección, la variedad que pasa por ese punto C, pero además pasa por la intersección de las direcciones de las variedades. Bueno, iba a poner la clase anterior para ir repasando eso. Vimos también que si uno tiene dos variedades lineales, intersección no vacía, y si tenemos dos variedades lineales, intersección no vacía, entonces eso, la intersección de ambas direcciones nos daba la dirección de la intersección de las dos variedades. Y además vimos un ejemplo donde uníamos dos variedades y vimos que, más o menos igual como pasa con los subespacios, si uno une dos variedades, el resultado no es necesariamente una variedad. Entonces, a ver la pregunta. Teníamos, digamos, A más F y B más H. ¿Ok? B más G, digamos. H para otra cosa. A más F, unido con B más G. No necesariamente es una variedad. Uno se puede preguntar perfectamente cuál es la menor variedad que contiene a esta unión. Variedades, las unimos, el resultado no es una variedad. Entonces, ¿cuál es la menor variedad? La variedad mínima que contiene ambas variedades y por tanto contiene la unión. Bien, eh, supongamos que H es un subespacio. Y aquí estamos suponiendo implícitamente, tenemos este triple, ¿no? Un espacio afín, un triple de esa forma. Supongamos que H es un subespacio, espacio V, y que tengo la variedad A más H, que contiene A más F y a B más G. Entonces, vamos a ver que ese espacio H va a contener al espacio F, al espacio G y al espacio generado por la vectora B. Dice, bien, y tiene A, ¿no? Dirección, dirección, porque F más G, espacio generado por la B, está contenida en H. Entonces, bueno,
Entonces, en primer lugar, tenemos que tanto A como B, ya que A más H contiene A más F, ya vemos que tanto A como B pertenecen a la variedad A más H. F está contenido más H y G está contenido en A más H. Puesto tanto A como B están en A más H, y si A y B están en A más H, entonces por definición de variedad, no, 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 no abrir la hoja de cálculo con lista. Se me olvidó hacerlo al principio de la clase. Bueno, vamos de lista, creo que por Cisneros. Cisneros, ¿no? Bueno, no sé si está ahí. Cisneros. Comina, Sí, buenos días, profe. diga. Eh, es una cosa. Si A y B están en H, están en ambos puntos, están en ambas H. El vector AB, ¿en qué espacio podemos asegurar que está? Estaría en el espacio H. En H, ¿no? Entonces, por la definición de la variedad A más H. Entonces, tenemos también que si U vector en F, entonces, eh, P que obtenemos a dar A por el vector U, un punto que pertenece a la variedad más F. La variedad más F contenida a su vez en, a ver, yo tengo, claro, A más F está contenida a más H. Entonces, dado que P pertenece a A más F, tanto pertenece a A más H, tenemos que U es el vector AP, pertenece al espacio H. Y algo similar podemos hacer para mostrar que G está contenido en H también. Si no tiene un vector V en G, entonces desplaza punto B por ese vector V, con un punto Q y V más V. Entonces, ese punto Q y el otro extremo de la lista ahora. Ese punto Q, eh, ¿qué variedad está? A ver, sin baña, sin baña. Contesta sobre otra persona. Saltos, Está en B más G. en B más G, ¿no? Está en B, G. Entonces,
este B más G, además sabemos, está contenido en A más H. Sí. Y de aquí tenemos que este vector V, que es igual, eh, a, que es igual a qué, que es igual al vector V, a ver, Salazar, Gabriela Salazar. Esta, voy a pasar a otra persona. Ruiz, Taina Ruiz. Es igual a BQ. Ah, por la BQ, exacto. ¿Y dónde está este vector BQ? Eh, Perdón, ese vector está en H. este vector eh, ¿cómo está? En, Es Hurtado Jimena. bueno. Vamos a ver. Bueno, entonces estoy haciendo preguntas directamente, ¿no? A la gente. Ah, ok. Ok. Entonces, eh, tengo que Q contenido nada más H. Este es un pequeño error. Si Q está, perdón, que Q pertenece a más H. Si Q pertenece a más H, entonces el vector V sería adelante con el Q está en más H y eso significa entonces que a Q pertenece a H. Y será exactamente igual que en el ejemplo anterior. Si eh, A Q está en H, bueno, V de Q igual a este vector a Q menos AB eh, que A más A. BQ es igual a Q menos AB. BQ está en G y está contenido en H. Quiero ver justamente que está contenido en H. Menos a ver, BQ es AQ menos AB. AQ está en H y AB está en H también por definición de más H. Ok. Esto está en H. Esto está en H. Entonces, BQ, que es igual a V, está también en H. Acá tenemos que F más G más el generado por el vector AB es su espacio de H, que es lo que queríamos ver. La otra cosa
es que ahora, si consideramos esta variedad, pues con su espacio, tenemos la suma del espacio F más el espacio G más el espacio generado por AB. Entonces, consideramos esa variedad. Fíjense qué ocurre cuando tomamos las variedades A más F y B más G. Que un punto B pertenece más F, sí, y solamente si la B pertenece a F, ¿no? Entonces, si el vector AB pertenece a F, tenemos que pertenece a este espacio también, a la suma de F más G más el generado por AB. Simplemente, pues eso significa que B pertenece a esta variedad también. Y si B pertenece a, a B más G. Si C pertenece a B más G, entonces tenemos que B por C pertenece a G. Pero eso implica que BC pertenece a esta suma. Es decir, BC se puede escribir como un vector, que es la suma de un vector en F, más un vector en G, más un vector en el espacio generado por AB, y eso se hace de forma clara, por supuesto, haciendo que el vector en F sea 0 y el vector en el generado por AB sea 0. Entonces, tenemos que en efecto BC es una suma de tres vectores, cada uno en uno de estos espacios. Lo que estamos viendo con esto. La unión de estas dos variedades está contenida en esta variedad. A más F, a ver, acá, pero falta una sola cosa. No me falta nada, porque falta explicar una cosa. Pero de acá, yo tengo que B más G está contenida en todo esto. CF, G más dado por haber. Todo esto. Lo que me faltaría ver es que, en efecto, eh, B más G está contenido en A más F más G más el generado por AB. Acá tengo un punto aquí acá, pero este es B más. em, ¿Ya? Pero oh, B más A. No, B, por supuesto, pertenece al espacio generado por AB. Creo que si C pertenece a B más G, entonces C más A, más A, C
vector BC está en G. Vector, ya, es que olvidé este detalle, es cierto, pero no es suficiente. Esto que acabo de borrar, es verdad. Bien. Bien. Queremos mostrar que si C pertenece a B más que C pertenece no a B más F más G mal generado por AB, sino a más esto suma. Pero esto era necesario para demostrar esto. Paso intermedio. A ver, lo que C pertenece a B más G. Yo lo que quiero es mostrar que AC pertenece al espacio suma de F más G más el generado por AB. AC es igual a AB, ABC. Fíjese, AB pertenece al espacio generado por AB. Y por esta contención que tengo acá, que acabo de marcar como 1, BC pertenece a esta suma. Un poquito más arriba. Uy, esta es la definición de que B más G está pertenece contenido de manera que AC pertenece a la suma de estos tres espacios. C también pertenece a esta variedad y de acá tenemos entonces que B más G está contenida en esta variedad. B más G contenida A más F más G más el generado por AB. Entonces, dadas dos variedades, lo que estamos teniendo es una variedad que esta A más F más G más el generado por AB que está contenida en cualquier variedad que contenga A más F y AB más G. Entonces, A más F, perdón, A más H. A más F. Entonces, esa variedad está de acá, a la izquierda,
es la variedad suma A más F más B más G. F, G más el espacio generado por AB es la variedad suma CF más B más G. Bien. Punto. ¿Hay pregunta? No. Bueno, entonces, en resumen, yo tengo dos variedades, A más F y B más G. Variedad suma menor variedad que contiene ambas es A más este espacio. La dirección es la suma de F más G más el generado por AB. Entonces, con la variedad suma, tenemos un par de fórmulas que nos dan la dimensión y eso nos permite hacer algunas cuentas. Siguiente teorema. Eh, ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Ahora no hay ninguna pregunta ni nada. Profe, Sí, dígame. profe, disculpe, ¿podría volver a explicar la parte en la que están las implicaciones, por favor? Más o menos desde dónde. Abajo de por otro lado. Sí. Sí, profe, por favor. Ah, ya va. No puse en, ver que esta variedad contiene a las otras dos. A más F, B más G.
Queremos ver que esas dos variedades están contenidas en esta variedad que llamamos suma. Primero, vamos a ver que A más F está contenido ahí. Un elemento en A más F. Este B es un elemento de A más F, por definición. Si solamente si el vector AB pertenece a F. Entonces, acá vamos a escribir otra cosa. A más B el vector AB pertenece a F, pero vamos a escribirlo. Pero, a ver, claro que el vector AB pertenece a esta suma de espacios vectoriales, ¿no? Por un lado está en F, pero por otro lado está en el espacio generado por AB. Entonces, dado que AB está en este espacio vectorial, en la suma de F más G más el generado por AB, entonces el punto B, que pertenecía a A más F, que pertenecía a más F, estamos viendo que pertenece a la variedad A más F más G más el generado por AB. ¿Sí? Por acá. Vamos a hacer un espacio ahí. Forma que escribir ahí la conclusión. Escribir algunas cosas. Eso era importante. Entonces, este B que estaba en A más F, estamos viendo que está en esta nueva variedad. Por lo tanto, A más F, vamos a ver, está contenido en A más F más G más espacio generado por el vector AB. ¿De ahí? ¿Sí se entiende? ¿No? Sí, profe. Ok. Entonces, hasta ahí estamos bien. Yo quiero ver que esta variedad suma contiene a las dos, A más F y AB más G. Entonces ya sabemos que contiene A más F. Ahora vamos a ver qué contiene a B más G. Entonces tomamos un punto en B más G. Lo que queremos mostrar es que ese punto está en la variedad A más F más G más el generado por AB. ¿Sí? Entonces, C está en B más G. ¿Qué significa esto? Esto significa que el vector BC está en G. Y eso implica, dado que el vector BC está en G, el vector BC está en la suma de F, G y el generado por AB. Bien. ¿Qué significa que el vector BC esté en esa suma? El vector BC se puede escribir como la suma de tres vectores. Uno que está en F, uno que está en G y otro que está en el espacio generado por AB. Yo tomo 0 que está en F, tomo 0 que está también en el espacio generado por AB y tomo BC. Entonces tengo 0 más BC más 0, que es un vector en F más G más el generado por AB, que eh, es justamente un vector en G, o sea, es justamente el vector BC. El BC está en esa suma, ¿sí? Pues está en B más G. Las 11:19. Hace rato, disculpe, no lo llegué a ver. Baño, vamos a poner la nota. Eh, a ver, entonces eh, esta implicación acá que marqué como uno está clara, ¿no?
Y también, si C está en B más G, BC está en G, por lo tanto BC está en la suma de F más G más el generado. ¿Sí? Hasta ahí bien. Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, estamos tomando un elemento en BG y dado que BC acá en este espacio, voy a tener que hacer otro, volver a mover las cosas hacia abajo. Intercalar otra línea para que las cosas se lean más claras. Acá tengo que el punto C está. Bueno, disculpen. Entonces, como el vector BC está en este espacio, eso significa que C está en B, variedad B más este espacio. Bien, y eso implica que la variedad B más G está contenida en la variedad B más F más G más el espacio generado por AB. Ahora, yo lo que quiero mostrar no es eso. Lo que quiero mostrar es que B más G está contenida en A más F más G más el generado por AB. Eso es lo que quiero mostrar realmente. Y eso es lo que voy a hacer a partir de acá y de otro hecho. Piensen, como yo tengo que AB está en el generado por AB, lo que quiero mostrar es esto que acá. Si C está en B más G, entonces C está en A más F más G más el generado por AB. Entonces, partiendo del hecho de que AC es AB más BC, que AB está en el espacio generado por AB, y que BC está, como vimos más arriba, en F más G más el generado por AB, yo tengo que AC está en la suma de F más G más el generado por AB. Y en consecuencia, C está en la variedad A más F más G más el espacio generado por AB. Y ahí sí tengo lo que quería. ¿Por qué? Estoy tomando un elemento C que estaba en B más G y estoy mostrando que ese mismo elemento C está en el espacio, en la variedad A más F más G más el generado por AB. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Sí, profe, sí se entiende. Ok.
Sí, bueno, menos mal que me preguntó porque así pude eh, escribir mejor algunas cosas que vi que posiblemente las dije, pero las había omitido. Entonces, con esto definimos la variedad suma, ¿no? Bien, ya que hemos definido la variedad suma, es mejor esta línea. Vamos a ver un teorema que nos habla sobre la dimensión de la variedad suma, eh, la llamada fórmulas de Grassmann. Esto nos sirve para hacer algunas cuentas con variedades, sumas de variedades e incluso intersecciones. Entonces, supongamos que L sub 1 es la variedad lineal A más F y que L sub 2 es la variedad lineal B más G. Estas son dos variedades lineales. Y supongamos que L1 más L2 es su suma, la variedad suma de estas dos variedades. Entonces, eh, tenemos dos casos. Si estas dos variedades no se intersecan, la intersección es vacía. La dimensión de la variedad suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección entre ambas variedades. Si la dimensión, si la intersección es no vacía. Si, por otro lado, la intersección es vacía, se tiene que la dimensión de la variedad suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección de las direcciones. Recuerden, si F y G son ambos espacios vectoriales, su intersección es un espacio vectorial que tiene dimensión. Se puede pasar que yo tenga dos variedades que no se intersequen, tengan intersección vacía, pero que sin embargo sus direcciones sí se intersectan. Ejemplo, si uno tiene cualquier par de rectas en R3 y no pasen por el origen y que sean eh, no paralelas. Voy a terminar de escribir acá y después les hago un dibujito. Cuando decía la intersección entre L1 y L2 es vacía, entonces la dimensión de la variedad suma es la suma de las dimensiones de las variedades menos la dimensión de la intersección de las direcciones más 1. Entonces, decía acá que de repente les puede sonar raro que estoy hablando de intersección vacía de las variedades, pero les estoy diciendo que la intersección de los, estoy hablando de la intersección de los, de las direcciones. Eso puede pasar, fíjense, hacer un dibujo para ilustrar la situación. ¿Ya?
Esta es R3, ¿no? X, Y y el eje Z. Entonces, aunque yo tengo por acá una recta. Y no pasa por el origen. Esta es una recta, una variedad de dimensión 1. Esta recta tiene como dirección a un subespacio de dimensión 1 también. Es, digamos, H. Y este es el subespacio H. Y fíjense, yo voy a dibujar acá otra recta. Voy a dibujarla así. Para esta, B más Z. Otra recta. Entonces, aquí, digamos, por limitaciones obvias del medio, es decir, por el hecho de que estoy dibujando en 2D algo que está en 3D, no es inmediato advertirlo, pero yo puedo tener estas dos rectas que no se intersequen y que no sean paralelas tampoco. Bueno, digamos, A más G y B más F no se intersecan y no son paralelas. Lo que ocurre es que ellas están en planos paralelos, pero no son paralelas. ¿Sí? Las direcciones de esas dos rectas son subespacios de R3. Arriba. Son subespacios de R3, son rectas que pasan por el origen. Esto es F. F, B más F, pero ver esto más F. Entonces, A más C y B más F no se intersecan, tampoco son paralelas, pero G y F son subespacios vectoriales de R3. Entonces, necesariamente, oye, son dos rectas que pasan por el origen, su intersección es no vacía. Ahí tenemos un caso donde ocurre esto que les estoy diciendo. Las unidades no se intersecan, pero sus direcciones sí. Quedó muy pegado todo. Déjame alejo un poco. Recta. Espera.
Tenemos todo otra vez como debe ser. Ahí está. Ok. A eso me refiero, ¿no? Ese es el dibujo para mostrar por qué estoy hablando de variedades cuya intersección es vacía, pero estoy eh, poniendo estoy diciendo que las direcciones tienen intersección tal. Bien, entonces, vamos a pasar ahora a la demostración. De las fórmulas de gráfico. Entonces, veamos el caso 1 primero. El caso 1, por definición, lo vamos a usar en los dos casos. Por definición, eh, la suma tiene como dirección al espacio F más B más el espacio generado por AB. La dimensión de L1 más L2 es la misma dimensión. De esta variedad es la misma dimensión de este espacio. Repito, por definición del espacio suma. Bien. Entonces, por así, el primer caso. El primer caso es cuando las variedades L1 y L2 tienen intersección no vacía. Si L1 y L2 tienen intersección no vacía, nosotros sabemos por un lema visto en la clase anterior que eso es equivalente que AB es un vector que pertenece a la suma de F más G. Si esta intersección es no vacía, entonces un lema visto en la clase anterior. Este vector AB pertenece a este espacio suma. ¿Sí? Bueno, eso lo hemos visto, como decía, en la clase pasada. Déjenme ver acá si tenía una numeración o algo. Aquí. Era la proposición 1 de la clase anterior. No, no era un lema. Por proposición 1 en la clase, visto en la clase anterior. Entonces, si la intersección no es vacía, la B está en la suma de los espacios F y G. Entonces, la dimensión de la variedad suma es, fíjense, este espacio F más G más generado por AB es el espacio F más G. Bueno, voy a escribir esto. Entonces, este espacio es exactamente igual a este. ¿Sí? Fíjense por acá, tengo entonces que la dimensión
de la variedad suma es la dimensión de este espacio. Su suma f más g. Y por un teorema de álgebra lineal, la dimensión de la suma de dos espacios, yo imagino que lo vieron, es la dimensión de f más la dimensión de g, menos la dimensión de la intersección. ¿Sí lo vieron, no? Sí, profe, es el mismo teorema de Grassmann, pero para subespacios vectoriales. Entonces, ya que sabemos eso, sabemos entonces que la dimensión eh, de 1 más L2 es lo que nosotros queríamos. Bueno, no, es un detalle. También vimos otra cosa. Bien, sabemos, se me había olvidado que estaba escrito más arriba. También sabemos que esta intersección entre estas dos variedades tiene, pero una variedad cuya dirección está dada por la intersección de las direcciones. La dirección de esta variedad es el espacio F intersectado con G. Como la dimensión de una variedad es la dimensión de su dirección, no lo voy a escribir completo, pero implica que la dimensión de la variedad acá es la dimensión de esta intersección. Entonces, ya con eso, sí tenemos la fórmula. Dice que la dimensión de la suma es la dimensión de L1 más la dimensión de L2 menos la dimensión de la intersección. ¿Sí? La dimensión de la suma es la dimensión de F, la dimensión de L1 más la dimensión de G, que es la dimensión de L2 menos la dimensión de la intersección, que es la intersección de F y G, que es la dimensión de intersección de L1 y L2. Ahí tenemos la fórmula de Grassmann en el caso en el que las dos variedades se intersecan. El otro caso, las variedades no se intersecan. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Si la intersección de las dos variedades es vacío. Por acá, como teníamos más arriba teníamos que la intersección entre dos variedades, entre A más F y B más G, no vacía, sí, solamente sí. AB pertenece a la suma de las direcciones, es decir, a F más G. En este caso, estamos suponiendo que la intersección entre L1 y L2 es vacía. Por esa misma proposición, por proposición 1 de la clase anterior, tenemos que el vector AB no pertenece a la suma de FG. Entonces, la dimensión de L1 más L2 es la misma dimensión de F más G más el espacio generado.
Entonces, al no pertenecer a B, A la suma de F y G y ser un único vector. Entonces tenemos que la dimensión de esta suma es la dimensión de la suma entre F y G más la dimensión espacio. El espacio tiene dimensión 1. La dimensión de F más G más 1. Y la dimensión de F más G, como vimos hace un rato, teorema, pero para álgebra lineal, digamos, la dimensión de F más la dimensión de G menos la dimensión de las intersecciones más 1. Entonces, acá tenemos la dimensión de L1 más la dimensión de L2 menos la dimensión ahora de estas dos intersecciones que no podemos relacionarla con la dimensión de la intersección de las variedades porque F y G de intersecarse forma un espacio que no tiene dimensión cero, porque por lo menos se interseca en el punto, en el cero. Mínimo tiene, mínimo es el subespacio trivial. Y el subespacio trivial, como hemos visto, tiene dimensión cero. Bien. Pero si no se intersecan las variedades, pues intersección es vacía. Entonces, en ese caso, no podemos relacionar la dimensión eso. Sí. Entonces, no hay cómo relacionar la dimensión de la intersección de F y G con las dimensiones de L1 y L2. Y la fórmula queda así. Queda dimensión de L1 más dimensión de L2 menos dimensión de la intersección de las direcciones más 1. ¿Preguntas? Bueno, ya son las 12:12. Vamos a tomar un descanso. Hombre. Eh, lo que llaman una pausa activa de unos 5 minutos y continuamos. Estoy grabando otra vez. Veamos un ejemplo de cómo usar el Grassman. Supongamos que tenemos un espacio spin de dimensión 3. A, V y phi. A tiene la misma dimensión de V. V de dimensión 3. Entonces, supongamos que en ese espacio tenemos dos variedades, una de las cuales es una recta y la otra es un plano. Recta más F y el plano B más G. A más F tiene dimensión 1. Entonces, R, que es lo que hemos llamado una recta, bueno, entre comillas, recta. Porque está bien, yo puedo tener el espacio estándar, R3, tanto para A como para V, y phi ser la resta de los dos puntos. Y en efecto, en ese caso R va a ser una recta y pi va a ser un plano. Pero yo podría en principio tener A siendo un espacio de polinomios. Ejemplo. Entonces, digamos, no necesariamente voy a tener
eh, recta geométrica que tengo en la cabeza. Lo que hemos llamado rectas son las variedades de dimensión 1 en un espacio afín. Y lo que hemos llamado planos son las variedades de dimensión 2, que tiene dimensión 2. Es decir, que pi es un plano. Entonces, fíjense que si la intersección de esta recta con este plano es vacía, si ellos no se intersecan, se aplica la fórmula del caso 2. Es decir, la dimensión del espacio suma es la dimensión de f más la dimensión de g, es decir, la dimensión de r más la dimensión de g, que es la dimensión de pi, menos la dimensión de la intersección de estos dos espacios, más 1. Esta es la fórmula de Grassmann aplicada directamente en este caso, ¿no? Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 1, 4, menos la dimensión de f intersectado con g. Ahora, r más pi vive en un espacio de dimensión 3. La dimensión r más pi tiene que ser menor o igual que 3. Y de ahí que la dimensión de esta intersección tiene que ser mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Tengo que la intersección no es solamente el subespacio trivial, es decir, ya hay una intersección que tiene más de un punto. Entonces, que como la dimensión de f es 1 y la dimensión de g es 2, el hecho de que esta intersección sea mayor o igual que 1 implica que f está contenido en g y por tanto, por definición, r y pi son paralelas. Fórmulas de Grassmann permiten sacar esa conclusión. Ahora, supongamos que estas dos variedades no se intersecan. No se intersecan, pero vamos a suponer que se intersecan. La intersección entre ellas no vacía. Entonces, ahí se aplica la otra forma. Función de R más pi. En el segundo caso, va a ser la dimensión de R más la dimensión de pi menos la dimensión de la intersección. Y tengo dimensión de R es 1 más la dimensión de pi es 2 más la dimensión de la intersección de ellos dos. 3 menos, perdón, menos la dimensión de la intersección. Menos 3 menos la dimensión de esta intersección. Entonces, aquí tengo
Dos posibilidades. No sabemos exactamente dimensión de R más pi, pero sabemos que tiene que ser menor o igual que 3. Entonces, y no puede ser 1, ¿por qué? Cero, obviamente. Porque la dimensión de la intersección es la dimensión de la suma. La dimensión de la suma está la suma contenida en un espacio de dimensión 3, menor o igual que 3. Pudiera ser 3, pudiera ser 2. Eh, la dimensión de la intersección de R y pi tendría que ser 2 y eso es imposible, porque R tiene dimensión 1 y pi tiene dimensión 2. No puede ser. Sea 0. La dimensión de la intersección de R y pi tendría que ser 3 y tampoco. Entonces, hay dos posibilidades. O la dimensión de la suma es 3. Lo cual ocurre en el caso en que la dimensión de la intersección entre R y pi es 0. Cual ocurre así. Ocurre cuando, si tú pasas, entonces necesariamente que estas dos variedades se intersectan en un punto, vamos a llamarlo A. No lo podemos llamar porque ya lo estamos usando. Vamos a llamarlo C. O la otra posibilidad, que la dimensión de R más pi sea 2. En este caso, la dimensión de esta intersección es 1. Recordemos que la dimensión de esta intersección es la dimensión de una recta F y de un plano G. ¿Ok? Si la dimensión de la intersección entre el plano y la recta es 1, porque la recta está contenida en el plano. En ese caso, A. Por varias proposiciones que vimos en la clase anterior, el viernes. Tenemos entonces que la variedad de R está contenida en la variedad pi, por el hecho de que se intersecan y que son paralelas. Se secan y tienen la misma dirección. No recuerdo ahora exactamente el número de la proposición, pero lo vimos en la clase pasada. Entonces, fíjense, en este último caso, estamos llegando a la conclusión de que R y pi son paralelas. Entonces, fíjense, si yo tengo un espacio afín de dimensión 3
tengo una recta y un plano que no son paralelos, pues necesariamente esas dos variedades se van a intersecar en un punto. Bueno, sí, en este espacio tenemos una recta, plano, paralelos. Ellos necesariamente se intersecan en un punto. Uno puede usar también las fórmulas de Grassmann para demostrar, por ejemplo, que si un espacio afín de dimensión 2 tiene dos rectas no paralelas, ellas se intersecan. Y eso vamos a dejarlo como ejercicio. Claro que dos rectas en un espacio afín de dimensión 2 no paralelas, siempre se intersecan en un punto. ¿Sí? Estaba escribiendo por acá antes de que me olvidara. Veamos ahora el concepto de dependencia lineal de puntos. En el álgebra lineal, estudiamos la dependencia y la independencia lineal de vectores. Y vamos a estudiar la dependencia y la independencia lineal de puntos. Variedad. Y la idea detrás de ambos conceptos es la misma. Estudiamos la independencia lineal de vectores en Rn. Lo que queremos hacer es encontrar sistemas de coordenadas, los sistemas de coordenadas Rn. Y acá, que a lo que queremos llegar al estudiar la independencia y la dependencia lineal de puntos en variedades, es también establecer un tipo de coordenadas, las llamadas coordenadas aicéntricas. Entonces, disculpen, es que sí ya hace mucho ruido, porque esté tieso toda la clase sin moverme. Bien, vamos a ver una proposición que nos da, eh, que caracteriza la independencia lineal de puntos en un espacio afín. Veo la numeración acá.
Ahora, en esta clase no había enunciado ninguna proposición. Este teorema es el teorema. Y sí, podemos llevar la cuenta en tema de variedades. Bueno, a ver, vamos a numerar por clase más bien. De la proposición uno de esta clase. Supongamos que tenemos un espacio afín. Sea A, V, y espacio afín. Y digamos que tenemos un conjunto en ese espacio afín. A vectores ahí. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. Estamos, estamos caracterizando la dependencia lineal. Estamos eh, a dar una equivalencia que luego nos va a permitir definir la independencia. Tenemos las siguientes tres condiciones. Primero, que todos los vectores que comienzan en A1 y terminan en los siguientes, en A2, en A3, etcétera, son linealmente independientes. A2, 1 a 3 y así hasta A1 acá. Todos estos vectores son elementos de B. Tengo que todos estos vectores son linealmente independientes. Eso es equivalente a, si yo fijo I, o I, los vectores. Ahora, los vectores que tienen punto inicial en A sub I, tienen punto final en los demás. Y 1, 2, y así. Y 1, ahí, menos 1, pito, por supuesto, el vector ahí, porque es el vector 0. Y acá son linealmente independientes. La otra condición que es equivalente a estas dos. Si uno toma cualquier elemento en A, P en A, si yo tengo estas dos condiciones, tengo escalares lambda 1 hasta lambda k, tales que lambda sub i por P a sub i, la combinación lineal nula. Y necesito añadir otra condición, y que la suma de todos estos lambda sub i es 0. Estas dos cosas. Entonces, todos estos escalares tienen que ser 0. En un espacio afín, estas tres condiciones son equivalentes. Digamos por qué.
Vamos a terminar esto hoy. Sí. Entonces, primero, eh, vamos a demostrar esto en forma A implica B, B implica C, B implica A. Y no, A implica B, implica A. La valencia entre A y B. Eh, A implica C y C implica A. Ahí tenemos todas las equivalencias establecidas. Bien, entonces comenzamos viendo A implica B. Entonces, queremos demostrar que suponiendo los vectores A1, A2, A1, A3, hasta A1 acá, no linealmente independientes, tenemos que al fijar un I. Los vectores ahí A1, ahí A2, hasta ahí a la K, sin incluir el I, son linealmente independientes. Entonces, ya aquí yo le puse. Entonces, supongamos, sea de combinación lineal, todos los J, J distinto de I, hablando de J, sub I, J, digamos que esto es el vector 0. Entonces, yo puedo escribir todos estos vectores a sub I, a sub J, usando la regla del paralelogramo de la siguiente manera. Pues ahora la suma sobre todos los J de I de lambda J. Entonces, acá con ahí a 1 más a 1 a J. ¿Sí? Sigue usando la regla del paralelogramo. Y esto es igual a la suma de todos los J distintos de I de la J. Y tengo a 1 J, ¿sí? Menos a 1 ahí. Entonces, por eso quería usar la regla del paralelogramo. J, no, ok. Esto lo puedo separar. Yo tengo la suma sobre todos los J distintos de I, de lambda J, 1 J, menos ahora la suma sobre J distintos de I. Tengo lambda J y tengo a 1 ahí. Pero este a 1 ahí, acá, recordemos que este número I es fijo, ¿no? Sí, 0. Entonces, recordar I es fijo. Entonces, este es un solo vector. Ahí, vector.
Entonces, acá lo que estoy haciendo es eh, sumando lambda j multiplicado por el mismo vector k menos una veces. Entonces, la suma sobre los j distintos de i, lambda j por 1 a j, es igual a esta suma, es un escalar, por el vector a 1 a j. Nosotros estamos suponiendo los vectores, eh, estamos suponiendo que los vectores a 1 a j, etcétera, son todos linealmente independientes. Queremos demostrar que los vectores, tomando como punto de partida a otros puntos distintos de A sub 1, también son linealmente independientes. Entonces, eh, no paso esta suma al lado derecho todavía. Está uno ahí, perdón. No sé, acá tengo la siguiente suma. Tengo la suma desde j igual 2 hasta k de alfa j. Tengo a 1 j y estoy diciendo que esto es igual a 0. Con cada uno de estos alfa j es lambda j, si j es distinto de i, y alfa sub i es igual a la suma sobre todos los j distintos de i de los alfa j. Entonces, todos estos alfa j tienen que ser 0. 1, alfa 2, alfa i, acá. No, no, estoy contando desde 2. Todos esos escalares tienen que ser 0 porque estos vectores son linealmente independientes. Si todos estos escalares son 0, arriba, tenemos que todos estos lambda j son 0 también.
Y de ahí tenemos que estos vectores son LI, por lo tanto, A implica B. Que B implica A es directo. Simplemente tomar I como 1, ¿no? Que por ese lado es inmediato. Y nos quedaría ver todavía que A implica C, que C implica A. Falta ver dos cosas. ¿Qué implica C y qué C implica A? Veremos primero que A implica C. Veamos, de saber que los vectores A1 hasta sub K son linealmente independientes. Quiero deducir que si yo tengo un elemento P cualquiera de A, porque tengo una combinación lineal nula de los vectores PA1 hasta P en acá, donde los coeficientes suman todos cero, entonces esos coeficientes tienen que ser necesariamente todos cero. Quiero demostrar. Pierde la independencia lineal de los vectores A1 hasta sub K. Entonces, lo siguiente. Damos que B es un elemento de A y lambda 1, lambda K son escalares, tales que pasan estas dos cosas. Los escalares son coeficientes de una combinación lineal nula de los vectores P a sub I y ellos suman cero todos. Pero es que todos son cero. Entonces, de aquí se deduce que si uno a ver, K, K y eso es cero. Entonces, tengo de más que lambda 1, lambda 2, K suman cero. Entonces, de la segunda condición, tengo que lambda 1 es menos 2, 3, sí, hasta lambda K. ¿Sí? Aquí tengo que y esta suma, un signo negativo por P a sub 1, lambda 2, P a sub 2 y así hasta lambda K. P sub K. Este es cero. Por la primera condición. Entonces, de acá, yo puedo reagrupar estos términos negativos. Entonces tengo que lambda sub 2
tengo un término donde aparece multiplicando a P por A1 y tengo un término donde aparece multiplicando a P por A2. Tengo P por A2 menos P por A1 más lambda sub 3. Y tengo P por A3 menos P por A1. Y así. Continuar hasta lambda sub K. Tengo P por acá menos P por A1. Y esto es 0. Entonces, fíjense, acá en este, por ejemplo, en el primero, tengo PA2 menos PA1. Menos PA1 es A1, a ver, alguno de estos términos. Si J A entre 2 y K. Fíjense, aquí tengo lambda J. Y tengo PJ menos PA1. Entonces, esto es igual a, pero yo tengo J más A1P. Entonces, esto es igual a lambda J por, y ahora cambio el orden, tengo A1P, P a J, pues lambda J, 1 a J. Entonces tengo lambda 2 por A1 a 2 más lambda 3 por A1 a 3, y así sucesivamente, hasta lambda K por A1 acá. Y esto es igual a 0. Entonces, dado que A lo que dice que estos vectores A1, A2 hasta A1 acá son LI, tenemos que lambda 2, lambda 3, todos estos vectores son 0. Todos estos escalares, perdón, son 0. Lambda K. Y en consecuencia, como lambda 1 era menos la suma de todos estos vectores, de todos estos escalares, disculpen, tenemos que lambda 1 también es 0. Y así satisface C. Entonces, vale, vale el acerto C, la afirmación C. Y tenemos que A implica C. Bien. En cuanto a que C implica A, es una manipulación parecida. Implica A. Claro, como ejercicio. Y a lo que quería llegar es a esta definición, justo antes de terminar la clase. Que es que puntos A1 hasta sub K que son linealmente independientes. Estos son puntos en el espacio afín. Son puntos linealmente independientes. Independientes. Estamos hablando de independencia lineal ahora de puntos. Si se satisface alguna de las condiciones anteriores. A, B o C. De todas maneras, sabemos que si se satisface alguna de ellas, se satisfacen inmediatamente las otras dos porque son equivalentes. Entonces, por ejemplo, es muy práctico tomar que cada punto son linealmente independientes. Si uno toma un punto cualquiera, mira los vectores que comienzan en ese punto y terminan en los demás puntos y
se fija que esos vectores son linealmente independientes. En ese caso, los puntos son linealmente independientes también. Bueno, el viernes yo continuaré con algunos ejemplos. El viernes la clase es no presencial, entonces es asincrónica. Me voy a conectar igual, la grabo igual, pero uno se trata que tienen permiso para no asistir por el asunto del aniversario. Una actividad asincrónica, pero yo igual me voy a conectar y la voy a grabar el mismo viernes en vivo porque no menos tiempo, además. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. Si no hay preguntas, entonces nos vemos en la próxima oportunidad. Supuestamente, bueno, sincrónicamente ya será el lunes que viene. Bueno, entonces será hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias.